Muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes. Es un honor acoger esta noche en el Instituto Cervantes de Nueva York esta mesa redonda en torno a la presentación del estudio que bajo el título ¿Existe penalización por maternidad? Ha sido presentado estos días en Nueva York. Este acto se enmarca dentro de los eventos que estamos realizando estos días en el Instituto Cervantes en torno a la celebración del Día de la Mujer 2019 y a la Semana de la Mujer en Nueva York en la 63ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas. El acto de esta noche está organizado principalmente por la Fundación Promoción Social y el estudio ha sido realizado por el Grupo de Investigación en Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Sevilla. Este evento se produce después de las impresionantes movilizaciones de mujeres que el viernes vimos en las calles de toda España con motivo del 8M. Movilizaciones que reflejan lo mucho que aún queda por hacer en materia de igualdad. Movilizaciones que también han puesto de manifiesto que a pesar de las enormes diferencias políticas que subsisten aún hoy en torno a este tema, la igualdad entre hombres y mujeres, como el cambio climático, es un tema global, transversal, que nos concierne a todos y a todas y en los que debería haber a estas alturas ya un amplio consenso. Es un honor presentarles a continuación a María Beamonte, directora general de la Fundación Promoción Social, a Jesús Sánchez Fuentes, director del Grupo de Investigación Políticas de Familia de la Universidad Complutense de Madrid y coautor del estudio, a Ana Fernández Ardavín, decana del IMF Business School, a Blanca Narváez, directora general de la Fundación Junior Achievement, y a Eva Chamizo Yatas, directora de Asuntos Europeos de Iberdrola. Y por último, es un honor también para mí presentarles a Julieta de Micheo, exdiputada y exdirectora general del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que va a moderar esta mesa. Muchísimas gracias a todos los organizadores y a todos ustedes por asistir. Aplauso. Bueno, muchísimas gracias, querido Ignacio, querido director, por estas palabras tan cariñosas de presentación. Bueno, me van a perdonar que empiece, bueno, ahora que tenemos muy cerca los Oscars, cuando la gente recoge los premios, normalmente empieza con una larguísima lista de agradecimientos que uno siempre piensa, bueno, ¿y quién es toda esa gente a la que nombran, que no conoce a nadie, que venga de nombres? Pero es verdad que cuando se organiza algo en lo que se pone pues alma, corazón y vida, como hemos hecho nosotros con este acto, es indispensable empezar agradeciendo a la gente que ha hecho posible que lleguemos hasta aquí. Y además es de bien nacido ser agradecidos y yo creo que es la mejor manera de empezar, ¿no? Primero, por tanto, muchísimas gracias, don Ignacio, por acogernos aquí en este marco maravilloso. Gracias a la Fundación Promoción Social, que no solamente ha creído en este proyecto, sino que lo ha acogido y creemos que esto es, bueno, pues que vamos a llegar a muchos mediterráneos nuevos que tenemos que explorar. Acción Familiar, que fue la semilla donde nació este estudio que codirige Jesús. Junior Achievement y Iberdrola, que han querido sumarse al evento y que además ya querremos contar, si vosotros queréis, con vosotros en cada una de las fases, tanto la presentación en Madrid como lo que vayamos desarrollando y luego, por supuesto, a los ponentes, a los patrocinadores, ¿no? Que sin ellos ya sabéis bien que sin un patrocinador no hay proyecto que salga, ¿no? También a Nuria y a Anita, que me ha encantado porque me ha dicho Ana, de aquí del Cervantes, que es un acto que se nota que está bien trabajado. O sea, que eso ya es lo mejor que nos pueden decir, ¿no? Y eso es gracias a las personas que están ahí, en la oscuridad, que no se ven, pero que gracias a ellas salen estos proyectos, ¿no? Y ya por último el agradecimiento, pero que es necesario también, ¿no? Es a las dos personas más importantes y que no han podido acompañarnos. La primera, Yumana Trat, que es la presidenta de la Fundación, que por motivos ajenos a su voluntad en el último momento no ha podido acompañarnos y que de hecho veréis en la invitación que pone Yumana, la persona que iba a intervenir, interviene María en su nombre.
nombre, y Teresa, que es la directora de la investigación, jefa de Jesús, como él dice, y el alma mater, gran maestra, y que nos ha ido ayudando a entrar pues, por ese carril necesario que necesita Ay, Juana, gracias por venir. Que necesita que todo proyecto llegue a buen puerto, ¿no? Bueno, como consideración previa, muy breve, ya después de estos agradecimientos, yo querría que reflexionáramos sobre una idea muy importante, ¿no? Como ha dicho muy bien el director, esta es la semana 63 de trabajo, llevamos 63 años consecutivos. Si se ve la historia de la CSW, los 20 primeros años se dedicaron al estudio necesario para el cambio estructural de las leyes, para que la mujer estuviera reconocida al mismo nivel legislativo, ¿no? Y ahora lo que vamos viendo es que después de años de trabajo podemos ir focalizando y centrando el estudio y el esfuerzo en aspectos concretos, lo que significa que ya no estamos hablando de la globalidad, sino que podemos ir avanzando en metas muy concretas, que es lo que nosotros planteamos hoy aquí, abordando la brecha, como decías, ¿verdad?, la brecha de la maternidad y la penalización de la maternidad, y es un aspecto concreto de estudio que además pensamos que no solamente es un impacto sobre la mujer, sino un impacto sobre toda la sociedad, ¿no? Bueno, y con esta introducción, sí que ya para no alargarnos, porque cuando uno ve 6 personas en una mesa redonda, mira el reloj y dice ¡socorro! Bueno, pues yo, si os parece, os explico cómo vamos a hacer la mesa para que podáis organizaros. Yo creo que cuando se habla en público hay 2 cosas que hay que evitar. La primera, decir, voy terminando si no estás terminando. Eso es fatal. O sea, a partir de ese momento la gente desconecta, ¿no? Y la segunda, cuando uno ve 6 personas y empieza a hablar la primera, multiplica. Dice, Dios mío, lo que me queda, ¿no? Entonces, yo os voy a explicar los bloques para que podáis calcular, y estoy segura que además cuando termines os va a haber pasado volando, ¿no? Entonces, primero introducirá María con la presentación de la Fundación. Después tendremos un primer bloque, que es el bloque que se deriva del estudio, en el que primero Jesús y luego Eva, a los que ya luego introduciré muy brevemente, harán la parte teórica y práctica, y luego pasaremos al segundo bloque, el bloque de la educación, en el que haremos el mismo sistema. Primero Ana, la teoría, y luego Blanca, las conclusiones de Your Own Achievement. Y ya dicho la presentación, María, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, después de esto me voy a someter a mis 5 minutos, pero con bastante... Me imagino que se oye bien, ¿no? Vale. Bueno, yo simplemente unas palabras en nombre de Humana Trap, que es la presidenta del patronato, que ya ha explicado Julieta que no ha podido venir, y bueno, le hubiera hecho mucha ilusión estar aquí, y entonces tenemos un recuerdo especial para ella, ¿no? Y luego daros la bienvenida y por supuesto dar las gracias al Instituto Cervantes, Ignacio, por acogernos por esta amable acogida en este entorno, y hacer una brevísima presentación de quiénes somos en la Fundación Promoción Social, ¿no? Entonces, somos una institución sin ánimo de lucro que ya fue fundada en el año 87, ya llevamos más de 35 años de recorrido, con una vocación internacional y con el objetivo de promover el desarrollo humano y la dignidad de las personas. Desde el año 2004 contamos ya con estatus de ONG calificada por la Agencia Española de Cooperación, y también desde ese mismo año contamos con estatus consultivo general en Naciones Unidas, ECOSOC, y por eso nos ha parecido también que este marco de la CSW, pues para lanzar este estudio, era que tuviéramos que hacer ese esfuerzo, ¿no?, en todo este camino, y gracias por supuesto a los patrocinadores que han creído en ello y nos han acompañado, pues nos parecía que este marco era el más idóneo para empezar con este think tank de Observatorio de la Mujer, que ahora voy a contar un poquito, ¿no? Entonces, bueno, la actividad de la Fundación que desarrollamos, sobre todo es en el ámbito de la cooperación al desarrollo, los últimos años también de la ayuda humanitaria, porque como estamos en muchas zonas como Oriente Medio, pues desgraciadamente la crisis siria, que ya lleva más de 7 años, pues nos ha abocado también a dedicarnos a ayuda humanitaria, no solamente a la cooperación al desarrollo, sino que en los sitios en los que estábamos ahora tenemos muchos proyectos de refugiados sirios y bueno, y es un lugar en el que estaremos hasta que haga falta, ¿no?, ya, en ayuda humanitaria. En este último plan estratégico, del año 2017 hasta el 20, sí que lo hemos intentado hacer de una manera muy práctica, enmarcándonos en los grandes cambios que estamos ahora mismo teniendo en el ámbito internacional, ¿no? O sea, son los cambios vertiginosos, ¿no? Entonces, entre ellos, pues nos hemos centrado más en las cuestiones como el género, los derechos humanos, el medio ambiente, las migraciones y la educación para la ciudadanía global.
Y todo ello también marcado por el cambio de paradigma de la cooperación internacional, marcado por la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este marco, la Fundación hoy en día trabajamos en más de 40 países, en 4 continentes, y dentro de los objetivos, ¿no?, que siempre tenemos como el objetivo fundamental y la misión dentro de, fundacional, ¿no?, es promover la dignidad de la persona humana. Dentro de estos objetivos, y por su vinculación directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con los ODS, resaltaría 2, ¿no? El primero, el objetivo de contribuir a reducir la pobreza y las desigualdades, ¿no? En este ámbito, por todo el marco de nuestro trabajo, toda la trayectoria que ya llevamos de largo recorrido, hemos visto que, desgraciadamente, tanto la pobreza como la desigualdad siguen teniendo rostro de mujer. En este contexto, por eso nos ha parecido muy interesante este estudio, porque la reducción de la brecha salarial y fomentar esa medida de poder conseguir esa igualdad entre hombre y mujer, sin duda es un objetivo esencial de cara a la Agenda 2030. Y el segundo objetivo busca favorecer la promoción de la mujer en todos los sectores de participación social en la vida activa y, sobre todo, ir incrementando cada vez más su acceso a la toma de decisiones, sobre todo en toda la zona de cooperación, o sea, en los países donde trabajamos, es mucho más grande esa brecha y mucho más difíciles los obstáculos que tienen que vencer para llegar realmente a ser agentes de su propio desarrollo, ¿no? En este ámbito, para la Fundación es algo como que está en el ADN desde nuestros inicios. Siempre es la prioridad de la educación como verdadero motor del desarrollo. O sea, estamos plenamente convencidos de que solamente la persona, cuando tiene ese acceso a la formación en la educación, es realmente como puede ser protagonista de su propio desarrollo, motor, y entonces, en ese sentido, responder realmente y recibir ese respeto a su dignidad en todo momento. Y por ello muchos de los proyectos que tenemos en la Fundación, en Oriente Medio, en Asia, África, América Latina, tienen como objetivo, y han tenido desde el principio, desde hace ya 35 años, empoderar a la mujer, tanto social como económicamente, y fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y prevenir la discriminación de todo tipo hacia mujeres y niñas, ¿no? En este sentido, desde su creación, la Fundación ha desarrollado ya, de apoyo a la mujer, más de 100 proyectos, favoreciendo capacitación profesional, proyectos de empleo, de liderazgo femenino, de fomentar la participación en la vida política, de acceso a la educación y a los recursos productivos. Con este compromiso de la Fundación, con la mujer que tenemos desde los inicios, es lo que nos ha llevado, ¿no?, a crear este think tank, Observatorio Mujer e Igualdad, que podríamos decir que hoy inauguramos, ¿no?, porque realmente es la primera vez que hablamos ya públicamente del think tank, y que, aunque luego vamos a tener una serie de actos en España, pues realmente hoy es como el pistoletazo de salida, ¿no? Y tiene como ambición, o sea, la verdad es que nace este think tank, este observatorio, de una manera muy ambiciosa, porque la Fundación ya tiene un think tank que es el CEMO, el Centro de Estudios de Oriente Medio, que ya lleva muchísimos años, donde hemos conseguido aunar los esfuerzos de expertos, estudios académicos, universidades, ONGs de desarrollo, ONGs de ámbito social, empresas. O sea, lo que pretendemos es, copiando este modelo, ¿no?, que ya tenemos y que nos ha resultado exitoso, que es el del Centro de Estudios de Oriente Medio, hacer este mismo, pero para un observatorio de la mujer. Y diría que como misión de este observatorio lo que pretendemos es que sea desde el principio muy riguroso y muy vinculado al ámbito académico. Todo avalado con estudios, con estadísticas, con cifras, datos, para realmente reunir expertos, ¿no? Y esto es lo que nos ha llevado a, bueno, pues que cuando nos propusieron este panel aquí, pues nos pareció que desde luego todo el mundo era muy interesante, como vais a ver ahora, las explicaciones que van a dar y cuando expliquen sus estudios, ¿no? Y en concreto este estudio de la Universidad Complutense, de si existe penalización por maternidad, y de este estudio de la brecha salarial, nos ha parecido muy interesante. Como ya ha dicho también Julieta, Ignacio, pues es un estudio de la Universidad Complutense dirigido por la profesora honorífica Teresa López López, que hoy no nos puede acompañar, y coautor Jesús Sánchez Fuentes, que es quien nos va a explicar el estudio y el apoyo del Gobierno de España y de la ONG Acción Familiar. En el estudio no me voy a detener porque ya lo vais a hablar vosotros, pero bueno, cuantifica la evolución reciente de las distintas brechas de género en el mercado laboral español y con posterioridad a esta mesa redonda en Nueva York, este Observatorio de Mujer e Igualdad, pues tenemos previsto hacer una ronda de presentaciones en España también,
Y bueno, ya sin más, voy a dar la palabra a los expertos para que nos comenten ya, en primer lugar, Jesús, ¿no?, que nos va a hablar ya en directo de este estudio en el ámbito laboral, que estoy segura que va a suscitar mucho debate. Os presento primero, voy a decir los currícula tanto de Jesús como de Eva, sobre todo porque cuando conozcáis quién habla, yo creo que también eso predispone de otra forma, ¿no? Jesús, que aparte de que nos encanta que haya un hombre en esta mesa, porque parece que solamente de estos temas pueden hablar las mujeres y nos ha venido fenomenal, ya ha sobrevivido a un chat que creamos que se llamaba I Love New York, que después de sobrevivir a ese chat yo creo que ya... No, pues es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Sevilla y doctor cum laude en Economía por la Universidad Pablo Olavide, por esto mismo que decía y que hablábamos antes, ¿verdad?, cómo es necesario hablar de datos concretos, ¿no? O sea, que no estamos hablando de estados de ánimo, sino de datos muy concretos. Actualmente trabaja como profesor contratado en la Universidad Complutense de Madrid, donde ha sido nombrado secretario académico del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y coordinador académico del Máster Universitario en Economía. Y luego dirige el grupo Políticas de Familia de la Complutense, es editor ejecutivo de la revista de Innovación Educativa ePública y pertenece al grupo de investigación Governance and Economics Research Network. Y Eva, bueno, Eva, para los que no seáis, si hay alguien que no es español, es licenciada en Derecho y miembro del Cuerpo de Abogados del Estado, es decir, esto es la Champions. O sea, los abogados del Estado es otra categoría, o sea, uno habla, pues no sé, Zidane y abogados del Estado, al mismo nivel, ¿no?, más o menos, ¿no? Entonces, pues claro, y cuando uno ve su currículum entiende perfectamente pues la responsabilidad que tiene, ¿no? Ahora mismo es responsable del servicio jurídico. Bueno, ha sido, ¿no?, responsable del Servicio Jurídico de la Representación Permanente en España ante la Unión Europea desde el año 2001 hasta el 2015. Es experta en Derecho de la Unión Europea y ahora mismo, espérate, ¿dónde te tengo? Aquí. Es... ay, no, perdóname. No tengo el último de Iberdrola, el nombre exacto no lo tengo, pero bueno, lo dices tú misma, sí, porque es... de Asuntos Europeos, sí, de Iberdrola y además de temas de mujer, ¿no? O sea que... Perfecto, perdóname, Eva, no perdona pasa el directo, nada. me faltaba justo la página clave. Pero bueno, entonces, si os parece, empezáis Jesús y continúa Eva. Muchísimas gracias. Bueno, por mi parte, empezar agradeciendo, como decía antes Julieta, a todos los organizadores del evento, a los patrocinadores y a las personas que están detrás, porque al final somos las personas las que empujamos a que las instituciones cambien las cosas con las ganas y con el trabajo y con la ilusión que le han puesto a todas las personas que han estado vinculadas a este acto desde el primer día. Hay una tercera cosa que nunca se puede hacer cuando se habla en público, que es, voy a decir que voy a ser breve, porque son las personas que suelen tardar más, pero intentaré ajustarme al periodo al plazo de tiempo que hemos acordado y a ver si... que se ha puesto en una fase... tranquila. Bien, ¿ha visto? Por eso decía lo de breve. Bueno, esto es un estudio que, como veis, lo hemos hecho en coautoría con un equipo de 4 personas, con distintas especialidades, y que hemos aportado cada uno lo mejor de nosotros para de manera complementaria llegar a las mejores conclusiones posibles, ¿vale? El que hacemos, pues lo que hacemos es analizar la brecha salarial por maternidad en el caso de España, y lo hacemos con una doble vertiente, una vertiente cuantitativa si queréis, y luego una vertiente más de ver qué hay hecho hasta ahora, porque este es un tema en el que si hay algo, no hay ningún tema de la mujer, digamos, que se pueda decir que no se ha estudiado, pero lo que falta es evidencia sólida y consistente y que no entre en conflicto un estudio con otro. Entonces, aquí tratábamos de ver qué se ha dicho, quién lo ha dicho, con qué datos lo ha dicho, y luego poner todo eso en contexto para llegar a las conclusiones más sólidas y más consistentes posibles. Eso lo hacemos en 3 etapas, bueno, realmente en 4 si queréis, pero bueno, que están puestos aquí a la derecha, que sería, primero echamos una fotografía de cuál es el estado actual para el caso español, aunque en eso hoy me voy a parar un poco menos, pero os animo en cualquier caso a cualquiera de las 4 etapas a leerla en profundidad en el estudio completo, en el documento completo, porque vais a encontrar montones de detalles, referencias de un montón de estudios que se han hecho para distintas experiencias, para distintas sociedades, para distintos países, para distintos momentos del tiempo, y todo eso enriquece mucho, más allá de cuál sea vuestra perspectiva,
para acercaros al tema de género. Todo eso se ha hecho revisando y sintetizando lo que se encuentra en una revisión de la literatura de más de 50 estudios, ¿vale?, para distintos países. Luego hacemos una simulación con los datos, con los microdatos fiscales de la agencia tributaria de cuál sería el impacto marginal. Y no solo el marginal, sino también el acumulado, porque todos somos conscientes de que la maternidad no afecta solo cuando se tiene, sino que es algo que cuando se convierte en madre, pues eso ya eres madre durante mucho tiempo y tomas decisiones. Una vez que decides ser madre, estás tomando un montón de decisiones que vienen encadenadas, ¿no? Que tienen que ir al colegio, que tienen que cuidarlo, y todo ese tipo de cosas, de organización de la familia con hijos, y todas esas decisiones van provocando impactos acumulados en el tiempo, ¿vale? Y las decisiones que tomamos con 30 puede tener un impacto derivado con 45, por ejemplo. Entonces todo eso lo simulamos en la tercera etapa y por último, para ver qué factores son los que pesan más cuando los ponemos todos juntos, pues hacemos un modelo un poco más completo utilizando técnicas econométricas. Las fuentes, aquí están las distintas estadísticas que utilizamos. Como veis, no nos hemos pegado a ninguna estadística porque pensamos que ninguna tiene la verdad absoluta y todas te ofrecen una visión complementaria de la realidad, y era uno de los objetivos. Es decir, si hay estudios que dicen que la brecha vale 1000, otros 2000, otros 5000, ¿cuál es la buena? Pues posiblemente es que no hay una cifra buena, sino que tenemos que ser conscientes de que cuando nos den una cifra en un titular de periódico tenemos que preguntar cómo se ha hecho, con qué observaciones, para qué sector, y preguntar un poquito más qué hay y no quedarnos solo en esa superficie. Y eso también nos pareció un poco pedagógico para hacerlo. Y el problema que te encuentras cuando ves todas estas estadísticas, que no es que ninguna de ellas tenga la exclusividad de esa debilidad, es que te pones a contar madres y no salen las cuentas, y no salen porque no se puede saber cuántas mujeres de las que están incluidas en las estadísticas son madres, ¿no? Y es una anécdota que siempre tenemos con Teresa, que siempre decimos, podemos hacer muchas cosas con las estadísticas, pero no podemos saber cuántas madres hay en España, ¿no? Porque las estadísticas no te permiten estimarlo con una robustez adecuada, ¿vale? Por curioso que parezca, y por mucho que estoy viendo alguna cara sorprendida, ¿eh? Pero es así. Luego, además de eso, de quedarnos con datos agregados, luego vamos a estudiar a nivel de datos individual con microdatos. Vamos a utilizar los microdatos, si queréis, un poco más precisos que hay de los que disponemos para el mercado laboral en España a día de hoy, como puede ser la muestra continua de vida laboral, que lo interesante es que es una base de datos longitudinal, es decir, se observa toda la vida laboral de las personas. Entonces podemos ver cuál es la evolución, no solo lo que hace en un año concreto, sino cuál es su pasado, su presente y su futuro en los mismos datos, ¿vale? Y eso nos da una visión que yo creo que se ajusta más al problema que queremos analizar. Entonces, muchas de las cosas que nos gustaría hacer es la transparencia primera o segunda después de esta, por las variables que se han estudiado en la revisión de la literatura y que nosotros no hemos podido hacer en este estudio. No es porque no nos hayamos dado cuenta de que ese problema era interesante, sino simplemente que es que los datos no permitían hacerlo, ¿vale? Entonces, muchas de las variables que veréis que no analizamos y que seguro que son importantes es porque no hay buenos datos, y eso se soluciona investigando más y propiciando y empujando a los institutos de estadística y a los organismos internacionales a que proporcionen mejores datos, ¿vale? Bien, en el primer capítulo, como digo, no voy a pararme mucho, pero básicamente, si queréis, en un Twitter, ¿no?, que es como funcionamos ahora mucho mejor, pues digamos que la cosa está mejor, hay cosas por solucionar todavía, pero estamos mejor que hace algunas décadas. ¿Es eso un consuelo? Pues posiblemente no, y tenemos que seguir mejorando, pero eso sí que se observa en las estadísticas cuando se comparan las brechas de antes y de después de la crisis. Y parece que la edad es importante y los roles familiares, y entonces esto también te da otra pista de que los roles familiares posiblemente te expliquen en parte la brecha salarial que observamos entre hombres y mujeres. Respecto al capítulo 2, básicamente cuando empezamos con esto, y Viviana, que es una persona súper exhaustiva, una de las coautoras del estudio, empezó a buscar, y básicamente lo que primero observamos es que para la experiencia internacional había muchísimos más estudios que para la realidad española.
Y no es por una cuestión de datos, porque los datos que se utilizaban similares sí que lo hay en las estadísticas españolas, pero es un problema que no conocemos por qué, pero no se ha venido estudiando con la misma profundidad con la que se ha hecho en otros países. También, cuando nos preguntamos por la penalización por maternidad, obviamente lo que surge es ¿cuál es la penalización? Todos, seguro que estamos todos de acuerdo en que es un fenómeno multidimensional y que no se puede ajustar todo o no se puede limitar todo a ver cuánto cobra más de salario, si cobramos 500 o 1.000 o 2.000 euros más o menos unos que otras, ¿vale? Entonces, lógicamente todas estas cosas que está aquí importan. Hay una brecha en participación, hay una brecha en la probabilidad de ser despedida, hay una brecha en cuánto se cobra, pero la mayoría de la revisión de la literatura lo que se dice es que sobre todo la que se analiza es la salarial, posiblemente porque es lo que mejor viene recogido en las estadísticas, cuando las otras cosas es mucho más difícil seguir a una persona, a una mujer que tiene un hijo, desaparece del mundo laboral y como no trabaja en casa, o mejor dicho, como no tiene un trabajo remunerado, pues ya no se le sigue la estadística y perdemos toda pista de esa persona. Entonces, eso es la que más se estudia, la parte salarial, que no es toda, por supuesto, la brecha salarial, y también es un aspecto que a nosotros nos gusta destacar siempre. No toda brecha salarial, cuando se dice, no, es que en promedio cobra 500 euros menos. Lo que hay que plantearse es qué parte de esos 500 euros hay que tratar de corregir y qué parte hay que respetar. Si yo cobro 500 euros menos en salario bruto mensual, pero eso me permite, a mí como padre, ya no estoy hablando ya incluso como mujer, a mí me permite pasar todas las tardes con mi hijo, pues a lo mejor prefiero pagar ese tiempo, ese precio y disponer de mayor calidad de vida por otro lado. Y entonces habrá que preguntarse, como decimos, cuáles son las preferencias de los hombres y de las mujeres, en este caso de las mujeres, y hasta qué punto la brecha está referenciando. ¿Está simplemente mostrando distintas preferencias o está mostrando una imposición, digamos, de la sociedad sobre esta persona, ¿vale? Entonces, cuando vemos las variables, hay variables de tipo macro y micro. Si nos vamos a las variables micro, vemos un mapa de posibles variables, ¿vale? Y aquí todo, o al menos yo lo que me gustaría, si esto fuera un problema, no fuera el primer paso de un think tank que quiere trabajar muchas cosas y tal, lo que tendríamos que ver aquí es muchas letras grandes y bien rojos o verdes, porque significaría que conoceríamos que esa variable, ya entenderíamos cuál es el impacto de esa variable sobre la maternidad, sobre la brecha de la maternidad, si la perjudica o la mejora, ¿vale? Y que, digamos, no habría ninguna variable en amarillo y todas con letras grandes, porque la evidencia que tenemos es suficientemente sólida, ¿vale? Como sabéis, si veis aquí la foto que sale cuando se pone de forma interesada, así muy desorganizada, es que hay mucho amarillo y mucha letra pequeña. Es decir, hay mucho por estudiar y mucho por aprender. Y el reto que tenemos todos en el think tank, que empieza hoy, y vosotros desde la parte que os toque en los organismos que representéis, ¿vale? Por ejemplo, la interrupción laboral, los permisos, que parece que es algo que siempre se habla mucho y que está puesto. Pues no, ni siquiera eso está claro, ¿vale? Parece que permisos muy cortos o permisos muy largos perjudican al papel y aumentan la brecha de acuerdo a los estudios existentes. Entonces, interesa que se quede, y hay un efecto, una especie de U invertida en cuanto al impacto que tiene la duración del permiso sobre la brecha salarial, ¿vale? Pues ese tipo de cosas y esas matizaciones y esa... conviene saber, digamos, si hay un efecto en U, pues habrá que ver en qué momento cambia la evolución del impacto para poner ahí los parámetros de la legislación existente. Con esto tratamos de llevarlo al análisis empírico, pero de nuevo, como decía antes, por problemas con datos no podemos analizar una serie de cosas como qué pasa conforme vamos teniendo más hijos, qué pasa cuando la edad de los hijos es de 0 a 3 años frente a hijos mayores de 3 años. ¿Y por qué pasa eso? Pasa porque no tenemos información estadística suficiente. Y no lo decimos solo nosotros, ni lo podemos pensar cualquiera de nosotros a nivel individual, sino que hay organismos internacionales que ya están
poniendo el aviso de que no conocer las circunstancias familiares de los individuos que recogemos en las estadísticas nos está haciendo perder la posibilidad de realizar estudios muy interesantes y que nos van a permitir ajustar mucho mejor cualquier impacto que queramos medir sobre esos individuos, ¿vale? En cuanto al análisis empírico, la primera parte, la de la simulación que citaba antes, lo que queda claro cuando se sigue el enfoque que hemos seguido nosotros lo que hemos hecho, no voy a mostrar de nuevo muchos gráficos porque no hay tiempo, pero nosotros lo que hacemos es calcular en términos de salarios promedio para cada edad el salario promedio esperado para una mujer que tiene hijos frente a los que no lo tienen, ¿vale? Los que sí lo tienen frente a las que no lo tienen. Comparamos y la diferencia entre los salarios promedios nos estaría midiendo la brecha, ¿vale? Eso lo que te permite además es calcular el impacto acumulado a lo largo de los años y no solo el año de la maternidad. En este caso, digamos, lo que parece es que tener descendiente condiciona de forma significativa la senda salarial esperada por las mujeres, ¿vale? Y para que os hagáis una idea en términos de cuál sería el impacto marginal, veréis cómo coincide, este sería el gráfico que te estoy marcando. Aquí el gráfico este que sería, que veis aquí a la izquierda, es el impacto marginal. ¿Qué pasa cuando ya a los 30 años soy mujer y tengo un hijo? ¿Vale? ¿Qué pasa en términos del salario bruto? En términos del salario dinerario, que prácticamente coincide con el fruto, es decir, los salarios en especie prácticamente no juegan un papel importante, que es algo que también se argumenta frecuentemente, ¿no? Que las personas con hijos tienen mucho beneficio en especie y que eso compensa, bueno, eso no se ve en las estadísticas, y lo que sí parece es que se recupera parcialmente ese efecto cuando se incluye la acción del sector público a través de los impuestos, ¿vale? Cuando miramos al salario neto, quiero decir. Entonces, básicamente lo que se ve es que hay un componente de género que está claro, porque para una mujer le supone perder 5.000 euros frente a un hombre que le hace suponer perder 1.500, pero el parámetro, por un lado tenemos similitudes en ambos casos porque tenemos como un efecto en V, ¿no? Donde con un pico, y la diferencia fundamental, si os fijáis, sobre todo en este de la izquierda, que es el que yo creo que es más visual, es que mientras estamos en la edad fértil de la mujer existe esa penalización. Desaparece la edad fértil y digamos, la percepción de los empresarios respecto a las trabajadoras y a los trabajadores masculinos, digamos, se homogeniza y por tanto ya se perciben como iguales y se les trata como iguales, ¿vale? Al menos es lo que salen en la estadística. Y coincide curiosamente con la desaparición de la edad fértil en el caso de la mujer. ¿Vale? Este es el impacto marginal, pero lógicamente, como decía, a mí me importa no solo los 5.000 que pierde cuando tiene 30 años, sino los 4.000 que pierde cuando tiene 31, más los 4.000 que pierde cuando tiene 32, es decir, todo lo que va perdiendo acumulado sobre el tiempo, ¿vale? Entonces, ese impacto acumulado, no voy a mostrar el gráfico porque sería alargarme demasiado, pero lo que se obtiene ahí ya se compensaría, porque aunque los hombres tienen aquí una pequeña parte negativa, claramente la edad tiene margen para recuperarse, porque a partir de los 33 no tienen penalización, sino lo contrario, un bonus por paternidad, ¿no? que se podría decir. Pero en el caso de las mujeres sí que se observa ese impacto acumulado, como aumenta de forma significativa. De hecho, luego cuando intentamos descomponer este efecto, lo que vemos que hay determinados factores que son relevantes y que te están diciendo que no funciona, aunque esto sea el efecto agregado, que no siempre funciona igual para todo el mundo, ¿vale? Entonces, lo primero que decía antes de la actuación del sector público, que mitiga parcialmente el impacto que tiene sobre la maternidad, sobre la brecha salarial, la maternidad, y luego que la coyuntura económica también juega un papel. En este sentido, lo que parece es que hay como nosotros lo hemos hecho por sus periodos, antes de la crisis, durante la crisis y en lo que hemos llamado recuperación económica, ¿vale? En esos tres subperiodos que hemos dibujado, digamos, lo que se ve es que la penalización salarial de la mujer va disminuyendo y la de los hombres va aumentando, ¿vale? Y eso lo que te está diciendo es que conforme se asume quizás los hombres también en una mayor proporción
mayores cuidados en la familia, más atención a los hijos menores en casa y tal. Conforme se asumen los roles familiares que estaban penalizados para las mujeres, se siguen también penalizando para los hombres. Y ya os digo que aunque la coyuntura económica como factor explicativo no está claro cuál es el papel que juega. Y lo que sí me parece súper interesante es el papel del nivel de renta. Hemos cogido todas las mujeres, lo hemos dividido en 3 grupos, digamos, si queréis por simplificarlo mucho, las que ganan poco, las que ganan mucho y las que están en la mitad, ¿vale? Y curiosamente la penalización por maternidad se concentra de forma mayoritaria en el grupo intermedio. Esto puede tener muchas interpretaciones y seguro que nos queda mucho por aprender, pero la interpretación que nosotros le damos hasta ahora es que tanto aquellas que ganan poco y tienen hijos no se pueden permitir dejar de trabajar porque ganan poco y por lo tanto van a seguir trabajando igual y no van a sufrir penalización salarial. Las que ganan mucho pueden tener mecanismos distintos y auxiliares que le permitan no tener esa penalización salarial, ¿vale? Llámese personal de servicio en casa o posiblemente sea el primer perceptor de renta en el hogar y ese coste, y ese ajuste en cuanto a las horas de trabajo también lo puede realizar su pareja. Determinadas explicaciones, pero digamos que lo que nos dicen los datos es que la penalización por maternidad se concentra fundamentalmente, ahora en este término que es tan difuso en todas las dimensiones, que es la clase media, ¿no? En la clase media es la que sufre la penalización por maternidad. Y por eso nos parece que es muy importante también hacer hincapié en esto, porque posiblemente sea a aquellas mujeres que tendrían un margen de crecimiento profesional mayor y que no lo están pudiendo materializar porque se han quedado en una zona gris salarial que no le permite dar el salto, apostar por dar un salto más en su nivel profesional y se ven abocadas a quedarse en esa zona gris, como decía, ¿vale? Por último, ya simplemente porque es un resultado que sí que nos parece importante, para que no todo sea salarial, hemos hecho también un modelo econométrico de cuál es la probabilidad de caer en desempleo tras tener hijos, ¿vale? Para hombres y para mujeres, y se observa que para las mujeres la mayor probabilidad, y además de una manera muy significativa, de caer en desempleo es cuando se tiene hijos entre los 16 y los 34. ¿Vale? Y eso también puede ser que las mujeres estén racionalizando de esa manera la edad a la que mayoritariamente están teniendo sus hijos. Y ya por último, por sintetizar un poco todo lo que he dicho hasta ahora, está aquí puesto aquí en negrita y lo podéis un poco leerlo todo, leer solo lo que está destacado, pero básicamente tenemos como 4 grandes conclusiones que queremos decir: que somos conscientes de que las mujeres se enfrentáis a muchas desigualdades y que en este caso al final se está sufriendo una doble desigualdad, por un lado condición de mujer y por la condición de madre, ¿vale? Entonces se está siendo doblemente injusto, ¿vale? La segunda sería que las sociedades actuales creemos que no se pueden permitir no saber más sobre este asunto, que hayamos hecho esta revisión de la literatura y hayamos llegado a la conclusión que hemos llegado. Claramente dice que necesitamos dedicar más tiempo a esto, necesitamos investigar más, y eso es una responsabilidad de los que nos llamamos académicos, ¿vale? Más allá de que seamos hombres y mujeres, y eventos y sitios y días como este motivan para seguir haciéndolo, porque te hace ver el impacto social que tendría y cuánta gente está esperando por una mejor evidencia y por tener cifras y un mejor conocimiento de la realidad. Así que esperaremos seguir en la tarea. Las dificultades y las limitaciones de los datos son claras, están manifiestas, están ahí, lo decimos nosotros y lo dice cualquiera que se ponga a trabajar con ellos, así que si no se pone solución, no hay excusa para no hacerlo, ¿vale? Y nada más, que hay que respetar las diferencias entre lo que queramos hacer cada uno libremente. Hay que respetar eso, si se quiere tener hijos, si no se quiere tener hijos, si se quiere formar familia o no, pero todo se
se ha de hacer con total libertad, no impuesto por las condiciones socioeconómicas ni por restricciones en la organización del mercado de trabajo, horario o por cualquier otra circunstancia. Y muchas gracias por vuestra atención. De Iberdrola, muchísimas gracias por estar aquí otra vez. No, por favor. La verdad es que yo he venido a contar la experiencia práctica de una gran empresa que ha decidido en un momento dado, fue a partir de los años 2004, 2005, en el que se observa que hay una empresa eléctrica, os podéis imaginar, un volumen de hombres entre los empleados enorme, y se ve por algunas personas que estaban, el secretario del Consejo de Administración de Iberdrola, el propio presidente de Iberdrola, que no se corresponde con la realidad social. Y entonces empiezan a mirar, bueno, ¿qué es posible hacer? Y es posible hacerlo de manera rentable, porque al fin y al cabo una empresa privada no es una administración pública, una empresa privada tiene que presentar resultados económicos a sus accionistas. Bueno, pues poco a poco se van estableciendo una serie de prácticas y me voy a esta diapositiva donde voy a empezar un poco por las conclusiones, para que podamos luego ver la explicación. Entonces, ¿qué observamos después de, empezamos 2004-2005 y estamos en 2019? ¿Qué es lo que hemos observado de las prácticas y de las mejoras a favor de integrar a la mujer y de garantizar la igualdad en el trabajo? En primer lugar, lo que hemos constatado es que una empresa privada tiene muchísimo interés económico en aplicar estas políticas, porque los niveles de productividad que se detectan entre las personas que se acogen a las medidas de conciliación, hombres y mujeres, son bastante más elevados que los que se detectan entre las personas que lo hacen. Y esto detectado por la Comisión de Igualdad de Iberdrola, que empieza a analizar las medidas que se aplican y frente a lo que tradicionalmente se estima, que se dice, no, claro, no voy a coger a una mujer porque va a ocuparse de sus hijos. Uf, un hombre que quiera tomarse medidas de conciliación, qué horror. Bueno, pues en las variables, en el pago de los salarios, la parte variable del salario, se observa que todos aquellos que piden y acceden a estas medidas empiezan a tener una productividad mayor, lo que demuestra obviamente que hay términos de motivación, en términos más difíciles, no son siempre tangibles, pero el resultado está ahí y existe económicamente un interés. La segunda cuestión es que las medidas de conciliación se dirigen tanto a los hombres como a las mujeres, por una cuestión fundamental. Cuando las medidas de conciliación solamente se dirigen a las mujeres, se produce un beneficio en su favor en el sentido de que van a poder ocuparse las tareas familiares, no solo de los hijos, sino también la dependencia de los mayores. Se les facilita la vida, pero se les termina la carrera profesional, porque se crea una situación especial, las mujeres que concilian y todos los demás. ¿Por qué se establecen medidas dirigidas a hombres y a mujeres? Porque en el momento en que hay una base en la que se puede adoptar este tipo de medidas, y no digamos ya las que se hacen obligatorias, que son el caso del horario que ahora comentaré, la mujer deja de estar en una situación especial. La mujer empieza a estar en una situación ordinaria y entonces cuando tiene que adoptar medidas de conciliación, no es la mujer que se levanta, deja su sillón y se va frente a todo el resto que se quedan allí trabajando o calentando la silla, porque a mí una de las cosas que personalmente más coraje me produce es cuando alguien te dice, no, claro, las mujeres que se levantan porque se van a cuidar a sus hijos. Digo, sí, pero hasta ese momento en el que se levantan, ¿han producido más? ¿Han producido igual? ¿O han producido menos? Y en muchas ocasiones se detecta que es que han producido bastante más, precisamente porque saben que tienen una fecha límite, un horario límite en el que marcharse. Entonces, estos son dos elementos fundamentales que hemos obtenido de la aplicación práctica de estas medidas. Y ahora os cuento con un poco más detalle todo. Uy, perdonad. Mirad. Puesto que estamos en el marco de las Naciones Unidas, me parecía interesante destacar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Iberdrola hace ya muchos años que asumió como propios en sus estatutos sociales los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obviamente empezó por los primeros más relacionados con el tipo de trabajo que realizamos. Es una energía limpia, la lucha contra el cambio climático, pero pronto se llegó a la necesidad de garantizar la igualdad de género, condiciones de trabajo estables que permitieran una vida social a todos sus empleados. Y en Iberdrola se caracteriza también la política de igualdad porque se empezó de arriba abajo.
Hay muchas empresas en las que es los propios empleados los que empiezan a moverse para que se establezcan medidas de este tipo. En Iberdrola, en un momento dado, como he dicho, dos personas muy bien situadas, el presidente y consejero delegado y el secretario del Consejo de Administración, son los que empiezan a analizar la necesidad sobre la base de un montón de estudios que empezaban a publicarse que decían que la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas produce resultados económicos muy interesantes, que empujaban económicamente a la empresa, yo creo que por sentido común, porque hay más variedad, distintos puntos de vista, y todo eso siempre es bueno para una... Y llegamos entonces a unos estatutos en los que se fijó que en el año 2020 se tendría al menos el 30% de consejeras en el Consejo de Administración. Bueno, pues empezó poco a poco y nos encontramos hoy en el 42,8%. Somos una de las empresas que más mujeres tiene en el Consejo de Administración. Estamos muy por encima de las medidas que aconseja la CNMV para las empresas del IBEX, que aconseja estar por encima del 30%, y de la Comisión Europea incluso, que aconseja el 40%. Así que, y esto no se produce más que, obviamente, porque económicamente produce resultados. Si no, una empresa privada no se puede permitir ese tipo de cosas. La igualdad de género tiene dos elementos en los que se puede tener en cuenta. Se puede tener una igualdad cuantitativa, es decir, vamos a tener X mujeres en el Consejo de Administración, pero si la igualdad no es cualitativa, las mujeres son floreros. Es decir, si una mujer en el Consejo de Administración no tiene acceso a puesto de la misma calidad que un hombre, no tiene, bueno, vamos a ver, produce un efecto imagen, pero no tiene sentido. Bueno, pues en Iberdrola el cargo de presidenta del Consejo de Administración es una mujer. 2 de las 4 comisiones consultivas del Consejo están presididas por mujeres y 2 de los 4 miembros de la Comisión Ejecutiva Delegada, que es la que ejerce las funciones del Consejo de Administración por delegación, son también mujeres. Todo esto lleva a que a partir de este momento se empieza a ver que en la cúpula de la sociedad hay muchas mujeres, tiene interés, produce resultados, y la pregunta que se plantea es, uno, ¿y si vamos aguas abajo? Esto no tendrá un resultado positivo, y a partir de ahí es cuando se empiezan a modificar las políticas corporativas, y sea a través de la política de igualdad de oportunidades y conciliación y otras políticas corporativas que también mencionaré. Las políticas corporativas, para todos aquellos que no estén familiarizados con el derecho mercantil, las sociedades tienen sus estatutos y dentro de los estatutos forman parte de una serie de políticas y todas ellas son el propio cuerpo normativo de la sociedad. La sociedad tiene necesariamente que respetar esas normas porque si no estaría incumpliendo su propia normativa. ¿Y qué es lo que nos encontramos hoy? Bueno, pues hoy nos encontramos con que en Iberdrola tenemos un 20% de mujeres directivas, en los mandos intermedios tenemos un 31,9% de mujeres, y nos encontramos en la parte baja, los profesionales de oficio, un 17%. Entonces, estas cifras tienen que ser explicadas porque Iberdrola es una empresa, no es textil, donde tradicionalmente ha habido muchas mujeres. Iberdrola es una empresa eléctrica. Entonces, encontrar, voy a empezar por abajo, el 30% de la plantilla de Iberdrola son lo que llamamos profesionales de oficio. Los profesionales de oficio son electricistas, mecánicos, instrumentalistas. Por mucha voluntad que tengamos de contratar mujeres, no las hay. No las hay. Las escuelas de formación profesional no tienen. En el País Vasco, que es uno de los pocos sitios donde he encontrado estadísticas de este tipo de estudios, entre el 3 y el 6% de los alumnos de las escuelas de formación profesional de este tipo de variantes son mujeres. Todo lo demás son hombres. Luego, a pesar de que se haga un esfuerzo por intentar contratar mujeres, tenemos un 17% en el profesional de oficio. Cuando llegamos a los mandos intermedios encontramos mucho más, 31,9%. Y eso que gran parte de las mujeres de mandos intermedios son ingenieras. En los estudios superiores hoy por hoy nos podemos encontrar con un 54% de mujeres en carreras, bueno, en derecho por encima, pero yo creo que podemos decir que un 54% en la universidad es un número más o menos equivalente a lo que nos encontramos en general. En las ingenierías tenemos un 25% de mujeres. Luego, para poder contratar ingenieras también hace falta buscarlas. Bueno, pues a pesar de eso hemos llegado al 31,9% y luego un 20% de mujeres directivas. Cuando comparas con mujeres de otros ámbitos, con otras empresas de otros ámbitos en las que hay mujeres, resulta que cuando vimos las estadísticas y las comprobamos con otras empresas, pues resultó que todas estas políticas que se han utilizado han dado buen resultado.
Voy a pasar esto rápido. Estos son una serie de principios básicos que tenemos para la conciliación laboral y la igualdad. Es, por supuesto, formación profesional, formación, acceso al empleo, condiciones de trabajo que deben ser razonables. Garantizamos la calidad de empleo, medidas de conciliación, principio de igualdad de oportunidades, compromiso con las instituciones externas, cumplimiento de la legalidad vigente. Y en esta diapositiva voy a explicar la medida fundamental que garantiza la igualdad en Iberdrola. Es la jornada continua obligatoria para todos los empleados. En Iberdrola se toma una decisión en un momento dado para... en España existe lo que llamamos la jornada intensiva en verano en muchas empresas grandes. Y se empieza a observar que en verano la gente primero está más contenta, terminan antes porque obviamente hay una... Y el trabajo está realizado, no es que espere hacia mañana. A partir de ese momento se empieza a ver cuáles serían los resultados si extendiéramos la jornada intensiva durante todo el año. Y Iberdrola es una de las primeras empresas del IBEX que establece una jornada en la que se trabajan 7 horas y media al día. Y se establece 1 hora y media de flexibilidad por la mañana ante la entrada y la salida y una serie de horas en las que todo el mundo tiene que estar presente en la oficina, lo que permite que haya intercambios y se pueda producir. Bueno, pues la jornada continua obligatoria es la que más ha permitido luchar contra el efecto ese que hablaba antes de situación especial de las mujeres que tienen que conciliar. Las mujeres ya no se tienen que levantar para ir, todo el mundo sale. ¿Qué ha producido esto? Ha producido, obviamente, primero, que las mujeres no se señalan. Segundo, que muchos hombres que no se atrevían a irse antes a pedir medidas de conciliación, porque socialmente podía estar mal considerado, han podido dedicarse también, no olvidemos que el cambio generacional y el cambio de mentalidad es enorme y que hay muchísimos hombres que quieren participar de la vida familiar e involucrarse con sus hijos. Y esto ha permitido que todos aquellos hombres que querían decidirlo lo pudieran hacer. Hay una medida que se ha establecido y que ha dado muy buen resultado también, y hablamos de la maternidad en relación con el estudio anterior, es la reducción de la jornada que se permite a las mujeres que han tenido hijos, se les permite reducir la jornada a 5 horas diarias después del permiso de maternidad hasta el año, sin ningún tipo de disminución del salario. Esto lo que ha producido también es una motivación enorme de las mujeres que tienen hijos para poder trabajar durante ese primer año y poder disfrutar de sus hijos. Y luego se establecen también medidas de excedencia para todo aquel que las quiera decidir, en las que se garantiza la vuelta al mismo puesto de trabajo o transcurrido el primer año a un puesto de trabajo equivalente. Pero no hay penalización. Y aquí esta es la medida estrella, a mí es la que me gusta contar porque es la que verdaderamente ha dado unos resultados espectaculares. El 75% de la plantilla disfruta de la jornada continua obligatoria, el resto de la plantilla se establecen medidas porque obviamente una empresa eléctrica tiene que tener turnos, tiene que tener asistencia en las centrales que no pueden quedarse vacías, las redes tienen que estar mantenidas cuando hay dificultades, pero incluso en este tipo de trabajos se intenta que todo el mundo tenga al menos 3 semanas al mes de jornada continua. ¿Y la medida que ha producido? Pues en primer lugar, como he dicho, es una medida fundamental para garantizar la igualdad entre los hombres y las mujeres. Ha permitido un evidente incremento de la productividad, una disminución de más del 80% de las solicitudes de reducción de jornada. Ya nadie está interesado en pedir reducción de jornada, salvo casos muy particulares. Se ha reducido notariamente el absentismo durante la jornada, la gente ya no tiene que ir al médico en horario laboral, puede ir por la tarde. Se ha contribuido a que los trabajadores reduzcan gastos en el cuidado de los hijos y ha habido una reducción cercana al 50% en los accidentes laborales. Porque después de la comida, en las comidas copiosas que se hacen en España cuando se tiene mucho tiempo, había en una empresa que obviamente tiene trabajos muy delicados, donde se trabaja con maquinaria y donde hay, pues a veces ves a gente descolgada en las presas haciendo trabajos de mantenimiento, se ha reducido normalmente el 50% los accidentes laborales. Y en particular para las mujeres que tienen hijos, ¿cómo se establecen medidas para facilitarles el apoyo a la maternidad, pero el apoyo también a la carrera profesional? Tiene, por supuesto, se mejoran los permisos retribuidos respecto a los establecidos por la ley. Se le reconoce un derecho de lactancia de 1 hora retribuida que puede o bien tomar la mitad de la jornada o bien reducir 45 minutos su horario laboral cuando está en periodo de lactancia hasta los 9 meses. Se reconoce una excedencia para cuidado de hijos o familiar. El cambio de puesto, por supuesto, en situación de embarazo,
porque en una empresa en la que hay actividades peligrosas es imprescindible. Se retribuye hasta el 100% el salario fijo en los permisos de maternidad y paternidad, por eso hablaba antes que las medidas tienen que ser igualitarias para que permitan realmente esa igualdad. Hay una reducción de jornada cuando hay neonatos hospitalizados, el permiso retribuido para 15 días antes del parto, sin necesidad de justificarlo, reducción flexible de una jornada, como decía antes, a 5 horas diarias sin reducción de la retribución. Y luego existen toda una serie de comités empresariales de vigilancia para que se cumplan estas formaciones, un plan de formación. Es imprescindible que todas las personas que están en contacto, no voy a decir los viejos del lugar, pero digamos que los señores mayores que en Iberdrola estaban, todo esto fue un choque y obviamente ha habido que formarlos y explicarles que no hay ningún problema, que cuando uno trabaja bien y produce, que se marche antes, que se marche después, no, lo importante es el objetivo. Otra cosa que tenemos son los tickets guardería, que permite a las personas, a los empleados poder acceder a guarderías y permisos sin sueldo hasta 30 días sin necesidad de alegar causa. Pero como digo, por ejemplo, los tickets guardería, esto se sigue manteniendo, pero se ha reducido enormemente el coste, porque cuando se puede marchar uno antes. Y luego hay un elemento fundamental que, claro, esto se lo puede permitir una empresa, como decía antes, en petit comité, una empresa grande. El gran problema de las familias, especialmente de las mujeres, porque son normalmente las que renuncian a trabajar cuando tienen hijos, son las vacaciones escolares y los días sin cole, porque los niños necesitan tener muchos días libres. Luego hay todo un departamento en Iberdrola que organiza campamentos, que organiza actividades para que las mujeres, especialmente, porque normalmente son ellas las que recargan, llegan al trabajo, dejan a sus hijos, se los cogen en un autobús y se les lleva a un campamento durante el día o un lugar donde hacen alguna actividad. Y esto obviamente ha mejorado muchísimo porque en épocas, la famosa semana de carnaval, el no sé qué, es imposible compatibilizarlo con un horario de trabajo cuando una persona desea conservar sus posibilidades de carrera profesional. Y esto es muy agradecido porque permite mucho Luego otra medida que se me ocurría citar hablamos mucho también de la violencia de género. Hay una serie de medidas especiales para todas aquellas mujeres que se encuentran en esta dificultad, en la que hay apoyo económico, la posibilidad, por supuesto, de tener acceso psicológico, la posibilidad de cambiar de centro cuando es necesario un cambio de residencia, el apoyo al pago del alquiler en el supuesto de cambio de localidad, etcétera, etcétera. Y son todo medidas, evidentemente, que tienen por objeto favorecer la integración de la mujer en el trabajo. Y una de las cosas que Iberdrola intentó desde el primer momento es no solamente que la compañía establezca estas medidas para sus propios empleados, sino que dado que es una empresa que tiene mucho poder económico y que obviamente tiene muchos proveedores, intentar extender toda esta política a las compras. Luego los proveedores de Iberdrola tienen que firmar un código ético en el que se garantiza el no tener medidas de discriminación contra la mujer. Por supuesto, cualquier empresa que firme un contrato con Iberdrola, que tenga medidas en vigor a favor de la mujer, porque los estatutos sociales se favorece a aquellas empresas que tienen este tipo de medidas. Si las elimina en curso del contrato con Iberdrola, se considera un incumplimiento del contrato. Incumplimiento del contrato básico. O sea, digamos que hay una cierta presión a todos los proveedores para que ellos también, en la medida de lo posible, y por supuesto que no haya medidas discriminatorias, pero que también se favorezca la igualdad. La política de reclutamiento y selección, se han establecido una serie de procesos para garantizar que no haya, por ejemplo, los tribunales de selección nunca son enteramente masculinos o enteramente femeninos, son mixtos para favorecer. La política marco de recursos humanos establece igual la igualdad de oportunidades y, por cierto, la fundamental, la igualdad de salario. Misma categoría, mismo salario. No hay absolutamente ningún tipo de cambio. Y esto es un poco lo que quería contar. Y la conclusión la he dicho al principio. Las medidas que se han adoptado han producido una ventaja en términos de productividad que compensa. Y por eso a mí me gusta contarle, cuando me llamaba Julieta dije, porque hay una tendencia social a creer que el dar este tipo de medidas son negativas para la empresa. Y en nuestro caso, desde luego, lo que hemos visto es que ha producido mucha mayor motivación, mucha mayor sentido de pertenencia y
y somos más productivos que antes y la gente trabaja menos horas. O sea que yo creo que es una experiencia que debe tenerse en cuenta, que obviamente necesitamos apoyo público porque las empresas pueden hacer lo que pueden hacer en su ámbito, pero para obtener mujeres mecánicas, para obtener todo eso, las administraciones públicas deberían hacer también campañas de concienciación, de todos los análisis y los estudios que hemos visto. Las chicas no eligen la formación profesional de mecánico porque no tengan capacidad, sino por la presión social en la mayor parte de los casos. Así que yo creo que si las empresas y las administraciones públicas trabajamos juntos, la igualdad es perfectamente factible. Fijaros, una de las cosas que Eva y yo hemos podido hablar entre sus aeropuertos, sus labores, sacándole tiempo a no saber, le hemos robado tiempo a lo que hemos podido, ¿no? Y yo creo que es muy interesante lo que habéis dicho porque veíamos, Eva, en una de nuestras conversaciones cómo se podría estudiar para que estas medidas vuestras se pudieran implementar en empresas de un tamaño más pequeño que es normalmente el tejido empresarial español es el habitual, pues ese otro tamaño, ¿no? Pero yo creo que, Jesús, ahí tenemos también un campo muy interesante para seguir, porque todas estas medidas, viendo los resultados, realmente es que, pues, uno dice, ¿por qué no trabajé yo en Iberdrola, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para estar ahí? No, pero muchísimas gracias. Y ahora ya pasamos a la segunda parte, que va a ser un poquito más breve, porque las ponencias son más breves que esta primera que tenía, y es la parte de la educación. Ana, que ya ha podido preguntarle esta mañana a la ministra de Marruecos, ¿verdad?, en el side event, que cuando es sobre violencia de género, muy interesante, y todo empieza en la educación, ¿no? Todo, y es en lo que se van a centrar ellas dos. Ana es doctora en Economía Internacional y Desarrollo, empezó su carrera en el mundo de las finanzas, instituciones como KPMG, y siempre compaginando con la actividad docente, porque veis que estamos insistiendo mucho en el rigor y en el profundo sentido académico de todas las investigaciones que se están llevando a cabo. Pues Ana, adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a Promoción Social por darme la oportunidad de participar en esta mesa y por supuesto al Instituto Cervantes por acogernos esta tarde. La verdad es que antes de empezar la propia intervención quería decir que estaba escuchando con muchísimo interés a las dos personas que me han precedido y yo creo que es necesario felicitarles a los dos, ¿no? Creo que es necesario felicitar a Iberdrola por unas medidas muy interesantes y además muy valientes, la verdad, encuentro, ¿no? Y que creo que abren una senda, ¿no?, para todas las empresas. Y creo que también es necesario felicitar a los autores del estudio, que me ha resultado súper interesante, que creo que además abre una brecha de investigación que es bastante novedosa y bastante necesaria. O sea, yo creo que cuando hablamos de igualdad, a lo mejor es una deformación profesional mía, bueno, todo el mundo habla ahora mismo de igualdad, pero muchas veces se habla con poco rigor académico, ¿no? Los académicos somos muy pesados, entonces siempre nos gusta que todo esté como demostrado y con datos, etcétera, y bueno, el estudio me parece fantástico y ojalá que se pueda seguir desarrollando. Yo creo que abrir un poco la muestra de países a una muestra más amplia sería tremendamente interesante y seguir profundizando, ¿no? Porque han quedado cosas, como tú decías cuando mostrabas ahí todas las palabras en distintos colores, ¿no?, que todavía nos queda por aprender muchísimo, ¿no?, en este tema. Y bueno, ya centrándonos un poquito en educación, yo quería partir de la idea, ¿no?, del gap salarial entre hombres y mujeres, que es indiscutible, que es una realidad, yo diría que en todos los países, ¿no? Lógicamente con las características socioeconómicas que tienen cada uno de ellos, pero se repite en todos los países. Y esto nos lleva a plantearnos qué hay detrás de estos datos, de esta brecha salarial, ¿no? Y a mí en particular al menos se me ocurrían tres preguntas, ¿no? La primera sería si existe un gap educativo detrás de este gap salarial. O sea, es que los hombres y las mujeres tienen una formación distinta. La segunda pregunta es si existe este gap educacional, ¿es una causa o es una consecuencia de la discriminación laboral? Porque puede ser por los dos lados, ¿no? Y por último, dentro del marco de esta mesa redonda, ¿cómo se ve afectado por la maternidad?
Y quería hacer referencia también a los ODS, como decías antes, y es que el ODS 4, que nos habla de igualdad en la educación, habla de dos cosas. Por un lado, el lograr que los niños y las niñas terminen la educación de los 2 primeros ciclos educativos, de primaria y secundaria, y por otro lado, de una forma más general, dice que hay que eliminar las disparidades de género en la educación. ¿Y por qué a mí me parece importante, ¿no?, esta diferenciación que hace el ODS 4? Pues porque cuando hablamos de educación en todos los ciclos educativos, desgraciadamente tenemos que hacer una diferencia importante entre lo que son los países desarrollados y lo que son los países en desarrollo. Sí, en desarrollo. Estamos hablando de realidades absolutamente distintas, ¿no? Incluso podríamos preguntarnos si los países en desarrollo a veces no están desarrollando pautas siguiendo los pasos de los países occidentales y por tanto no están abocados a cometer los mismos errores. Ojalá que pudieran saltarse algunas de las etapas que llevan a la convergencia en educación, en salario y en definitiva en igualdad, ¿no? Centrándonos en los países en desarrollo, bueno, yo creo que podemos sacar algunas cosas en común, a pesar de que evidentemente estamos hablando de un grupo tremendamente heterogéneo de países, ¿no? Empezando por lo más positivo, ¿no?, porque siempre hay que empezar por lo mejor. Yo resaltaría que en los últimos años y especialmente en las 2 últimas décadas se han hecho importantes progresos, tanto en los años de educación como en la paridad de género en la educación. Pero después de decir esto, que parece como muy ilusionante, pues hay que matizarlo bastante, ¿no? Lo primero, porque estamos hablando de una meta en promedio. Es verdad que es un avance, pero no deja de ser un promedio. Y ahora, para meternos en la realidad, un pequeño dato, y es que casi 1 de cada 2 países no llega a la paridad, con lo cual es un promedio un tanto engañoso. La otra cosa que es importante matizar es que si cruzamos los datos entre pobreza y igualdad en la educación, vemos que hay una correlación muy estrecha, es decir, los países más pobres van a tener menos equidad en la educación, pero dentro de los países, las regiones más pobres e incluso los individuos. Si cogemos estratos socioeconómicos, los más pobres tienen menos igualdad en la educación y si subimos a los estratos más privilegiados, digamos, pues va a ser distinto. Otro aspecto también que matiza esta idea positiva, y hago un poco referencia a lo que mencionaba Jesús en los países desarrollados, todavía más en los países en vías de desarrollo, es que los datos no son muy fiables. No son muy fiables, primero porque a veces los países declaran datos que no son muy reales, pero sobre todo, y a mí esto me parece tremendamente importante, porque cuando hablamos de educación, los datos que tenemos y que manejamos son de matriculación y de años esperados de educación, pero a lo que no se hace referencia es a la regularidad en la asistencia. Y aquí es donde se produce una de las grandes diferencias entre los niños y las niñas. Las niñas no tienen esa continuidad en la asistencia a la escuela en los países en desarrollo. ¿Por qué? Fundamentalmente por las tareas vinculadas al cuidado familiar. En los países, por ejemplo, en África, simplemente el ir a buscar agua es una tarea exclusivamente encomendada a las niñas y que les impide en muchos casos seguir una asistencia mínima adecuada para el colegio. Y otro tema también que me parece importante es la motivación que hay detrás. Muchas veces tenemos una sensación de equidad en la educación porque las niñas abandonan la escuela, pero también abandonan los niños. Hay unas tasas de abandono escolar en estos países importantes, pero lo que hay detrás es muy diferente. ¿Por qué los niños abandonan la escuela en los países en desarrollo? Fundamentalmente por mal desempeño académico, por incorporación a bandas de distinto tipo o a otros grupos violentos. ¿Qué ocurre con las niñas? ¿Por qué las niñas abandonan la escuela en estos países? Por matrimonios forzosos, maternidades tempranas, cuidado de las familias en general y, por supuesto, entornos violentos que les impiden ir al colegio simplemente, ¿no? Con lo cual yo diría
que en el caso del abandono escolar hay un mayor grado de voluntariedad, siempre entre comillas, en los hombres que en las mujeres. Y aquí tenemos, yo creo que un aspecto de discriminación importante, ¿no? Teniendo en cuenta además que, como he dicho, son en muchos casos maternidades tempranas, esto implica no solo que ese abandono escolar esté contribuyendo a ese menor desarrollo profesional, sino que está comprometiendo la propia incorporación de la mujer al mercado laboral. Ya nunca se van a incorporar. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero bueno, como dicen, de lo que abunda el corazón habla la boca, ¿cómo es? Pues, pues algo así. Entonces me vengo arriba. Entonces, bueno, voy a decir solo, por ejemplo, un dato que me parece importante, y es que ahora mismo hay 15 millones de niñas en edad de cursar la educación primaria que nunca tendrán la oportunidad de aprender a leer y a escribir, frente a 10 millones de los niños. 10 millones son muchos, pero también la diferencia es importante. Como regiones, la región donde la brecha de género es más importante es Asia Meridional, y ahí 4 de cada 5 niñas no escolarizadas no ingresarán nunca en el sistema educativo formal. Para los niños la tasa también es importante porque es 1 de 5, pero de todas maneras yo creo que la tasa es muy, muy importante, ¿no? Si pasamos al siguiente nivel educativo, yo creo que me lo voy a saltar, porque el tercer nivel educativo no es muy representativo en estos países, entre otras cosas porque la concentración socioeconómica es muy grande, entonces nos dicen poco. Aunque sí que quería mencionar aquí lo que es la educación a distancia. Es una grandísima oportunidad para la formación en los países en desarrollo y que tenemos que potenciar cada vez más. Tenemos ahora mismo una educación a distancia con las nuevas tecnologías que es tremendamente eficaz y es especialmente buena para estos países. Y ya paso directamente a centrarme en los países occidentales. Para analizar la situación en los países occidentales nos hemos centrado sobre todo en el caso de España, aunque hemos hecho algunas referencias o algunas comparaciones con los países de la Unión Europea y los países de la OCDE. En una primera aproximación lo que podemos decir es las tendencias son iguales, los niveles distintos, ¿no? Pero parece que vamos todos por el mismo camino. Si nos fijamos en educación infantil, en el caso de España podemos decir que la distribución es prácticamente la misma que la estructura de la población, con lo cual sí que tendríamos o habríamos alcanzado la equidad. La tasa de finalización en este ciclo educativo es del 80,9 para las mujeres y para las mujeres y el 70,6 para los hombres, con lo cual digamos que las mujeres en esta fase tienen más formación. En todo esto que voy a hablar, de todas maneras, en los países occidentales es importante ver que no me voy a meter en lo que son las áreas educativas. Ya se ha mencionado aquí en algún caso y las diferencias por áreas educativas son muy grandes, ¿no? Pero yo no voy a entrar en ese tema, solo voy a ver un poco el número o el porcentaje de mujeres y de hombres en los diferentes ciclos. Si vamos a la educación superior, tenemos lo mismo, es decir, las mujeres seguimos teniendo una mayor educación que los hombres. Tendríamos en España un 54,8, un poquito por debajo de la OCDE, que sería un 57, pero digamos que tenemos más formación que los hombres. Y llegado a este punto, y en relación al grupo anterior que habíamos hablado de los países en desarrollo, hay que hacer una puntualización. Y es cuando hablamos de maternidad. Hemos dicho que en los países en desarrollo estamos hablando de maternidades tempranas. Cuando hablamos de los países occidentales, lo que estamos hablando, y perdón por lo que voy a decir para todas las mujeres porque suena fatal el término, pero es que se habla cada vez más de madres viejunas. Lo digo porque es que el término es espantoso, pero es así. Bueno, madres que postergan la decisión de ser madres, fundamentalmente para intentar tener consolidada su carrera profesional antes de que empiecen a discriminarles, con lo cual ya aquí tenemos un primer factor de discriminación. Normalmente la decisión de ser madre en la mayoría de los casos es una decisión voluntaria y, como digo, se toma a edades muy tardías. Por eso, si queremos ver la relación entre educación
y discriminación, tenemos que irnos al nivel de posgrado. ¿Qué ocurre cuando analizamos los niveles de posgrado? Bueno, pues la primera aproximación es que las mujeres seguimos teniendo mayor formación también en posgrado, sea máster, doctorado, etcétera. Somos mejores estudiantes y lo hacemos mejor y seguimos haciéndolo, ¿no? Pero si damos una vueltecita un poquito más y cogemos los datos solo para la franja de edad en que la mujer realmente está muy ocupada con los hijos, que cada vez es más diferente de la edad fértil. Entonces, si cogemos los datos, vemos que en el posgrado en general el 52% de los estudiantes de posgrado son mujeres. Pero si cogemos la franja de edad entre 35 y 45 años, ya solo somos 32. Y si además tenemos en cuenta que este tipo de posgrados en estas edades generalmente tienen un perfil executive y que dan puestos, o sea, dan acceso a puestos de dirección general, bueno, pues entonces ya ahí lo podemos perfectamente ver por qué también se produce un gap salarial, porque ahí realmente las mujeres no están teniendo la formación para llegar a esos puestos de alta responsabilidad y de altos ingresos, ¿no? Nos quedaría por analizar lo que es la formación a lo largo de la vida. Y lo he dejado para el final porque la formación a lo largo de la vida es donde la mujer es la gran perdedora. En el año 2016, el 55,9% de las formaciones en empresas fueron para hombres. Y fijaros que de todos los datos que he dado, en todos los ciclos educativos es la única vez que realmente, salvo la franja de edad que mencionaba antes, la mujer pasa a segundo término. ¿Y por qué? Porque esta formación a lo largo de la vida realmente cuando la mujer está más pringada, con perdón, porque abarca desde cuando la mujer está cuidando a los hijos hasta cuando se está haciendo cargo de los mayores dependientes, que siempre nos olvidamos de ello, pero que existen y que también se hacen cargo las mujeres. Y para terminar, otro dato un poquito decepcionante es que la mujer tiene más o se preocupa más de recibir formación cuando está desocupada que cuando está empleada. ¿Por qué? Es no tanto por la necesidad de buscar empleo, porque si profundizásemos más en las motivaciones veríamos que no es su motivación fundamental, sino por la falta de tiempo, falta de disponibilidad por la doble jornada. Bueno, creo que he ido un poco deprisa, pero quería decir casi todo lo que quería transmitiros. Y bueno, muchas gracias otra vez a todos y dejo ya la palabra a Blanca. Muchísimas gracias, Ana. Yo no sé vosotros, pero yo creo que es que no hay otro sitio mejor que estar esta tarde en Nueva York que aquí. Esto está siendo apasionante, vamos. Entonces ya terminamos con Blanca. Blanca es la presidenta de la Fundación Junior Achievement. Pudimos estar en el acto de centenario que fuimos, nos invitó y ahí estuvimos, y mientras la veíamos en el escenario, en un acto maravilloso, en Telefónica, decíamos, ¡ah, ojalá sea así nuestro acto de Nueva York! Bueno, pues está siendo en pequeñito, pero ese fue el modelo. Y en el currículum de Blanca, que es un currículum hecho de estos que les encanta a los coach, porque se ve todo, lo profesional, lo personal, y yo quería, solamente en cómo te defines, no, pero que valores personales, ¿no? Que me encantan, ¿no? Cuando lo he leído, digo, ¡ay, es que esto! Y dice, pues liderazgo, trabajo, constancia, transparencia, integridad. Y es verdad, porque nos hemos conocido, nos ha pasado como con Eva. Bueno, Eva y yo nos hemos puesto cara hoy, aunque hemos hablado muchísimo. Y con Blanca, bueno, pues nos hemos visto en Madrid para prepararlo, pero yo añadiría dos cosas, ¿no?, a lo que ella pone. Primero, valiente, y segundo, aventurera. Porque después de vernos en una cafetería de Madrid que se llama Rodilla, 5 minutos, una tarde que llovía, que ella se iba a una reunión, yo a otra, nos sonaban los teléfonos, es como, mira, tenemos este objetivo, pues allá que vamos, ¿no? Y entonces yo creo que esto, creo que a todos los que estamos aquí, que nos ha unido, pues las ganas de llevar, cuando uno tiene algo que contar, necesita a quién contárselo. Y es lo que hemos hecho aquí esta tarde, ¿no?
todas las ponencias y estudios merecen la pena. Creemos que esto no es un punto de llegada, es un punto de partida, y como vais a ver ahora, además con la intervención de Blanca, pues se pueden hacer muchas cosas, porque esto no ha cristalizado la tendencia, ni son estadísticas como los datos que ha dado Ana, que ya se hayan quedado esculpidas, sino que si se trabaja sobre ellas se podrán ir cambiando, ¿no? Blanca, adelante. Pues muchísimas gracias. Yo, reitero el agradecimiento a la Fundación Promoción Social, Julieta, por enredarnos a todos y cómo no, al Instituto Cervantes, que es una maravilla poder estar aquí esta tarde. Muchas gracias a todos vosotros, porque además soy la última y ya no me atrevo a decir que voy a ser breve, pero lo voy a ser. La Fundación Junior Achievement se delata con su nombre, es una fundación de origen americano. Este año cumplimos 100 años y es el evento al que invitamos a Julieta y el equipo de promoción social. Estamos en todo el mundo, estamos en 122 países y funcionamos como una multinacional, porque tenemos como sedes operativas por regiones, ¿no? Nosotros dependemos de una región que es Europa, en donde hacemos un trabajo muy importante con la Comisión Europea. No solamente de relación, sino pues también de interacción y de tratar de mejorar y de influir en políticas públicas, porque no, en torno de la educación y a temas que son de interés para nuestra fundación. Nuestra misión es inspirar a los jóvenes para que consigan sus metas en una economía global. Y esto lo conseguimos a través de programas educativos en donde, a través de la metodología de aprender haciendo, son todo experiencias en donde los jóvenes reflexionan sobre temas, caen en la cuenta de cuestiones y toman decisiones personales, toman acción. Esto lo hacemos a través de 3 pilares fundamentales: educación emprendedora, educación financiera y iniciación a la vida laboral, orientación laboral. Y diréis, bueno, ¿y qué tienes tú que ver con la mujer y con la maternidad? Bien, pues nosotros hacemos trabajo desde los 7 años hasta los 30 con jóvenes, y lo hacemos a través, tendiendo un puente con el mundo laboral, a través de voluntarios profesionales que imparten nuestros programas, que son, en definitiva, juegos, son reflexiones en el aula. Todo se vehiculiza a través de la educación reglada, pero es educación no formal, es decir, no damos lengua ni matemáticas. Desde hace 4 años venimos haciendo un estudio de impacto, de evaluación. Lo hemos hecho con un investigador de la Universidad de Murcia, interesantísimo, y queríamos pues, no hacernos trampas en el solitario. Realmente lo que estamos impartiendo lo hemos pasado genial, o realmente está habiendo un cambio en estos jóvenes, en su forma de ver la vida, en su toma de decisiones, y nos hemos centrado en las habilidades no cognitivas. Las habilidades no cognitivas son todas esas habilidades que no tienen que ver con la adquisición de conocimiento, es decir, todo lo que ya no está haciendo la educación formal. Estamos hablando de capacidades como la perseverancia, la creatividad, todas esas habilidades que están en la base del comportamiento humano. Y aquí viene donde ligamos con la maternidad, desde un tiempo a esta parte, un montón de organizaciones nos vienen diciendo lo que Eva contaba. No tenemos profesionales en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Nos gustaría tener más mujeres. Nos hace falta una serie de competencias y habilidades que quizás no están trabajando de manera estructurada en los centros educativos. Venimos hablando desde primaria, o sea, desde los 7 años, cómo se construyen esas capacidades que luego tienen que ver, como decía Jesús, con por qué tomo yo decisiones en relación con qué. No sabemos si se toman decisiones, si los gustos son estos o aquellos, si las mujeres se apuntan a borrarse de trabajar por decisión propia. Bien, pues todas estas habilidades no cognitivas están en la base de lo que nosotros decidimos. Y entonces, precisamente por esta inquietud de las empresas y porque la mujer está de moda, y yo creo que estamos de enhorabuena, ¿no? Yo creo que nunca en la vida se ha hablado tanto de nosotras como ahora, y esto es una buena noticia, porque encontraremos esas soluciones que necesitamos. Pues buscamos un programa para que las mujeres pudieran elegir mejor su trayectoria profesional, tuvieran ejemplos, y esto también de la mano del investigador queríamos que las mujeres rompieran estereotipos de yo no puedo ser ingeniero porque los ingenieros son hombres, o ¿para qué me sirve ser ingeniero si realmente
a ver, yo no voy a diseñar un coche que conduzca rápido ya, pero a lo mejor ser ingeniero te sirve para diseñar sistemas de seguridad que salvan vidas, tanto como médicos, o para diseñar sistemas de combustión o de propulsión que sean mucho más eco-friendly, ¿no? Entonces, aquí hay cosas para ti siendo ingeniero. Mujer, a ti te puede interesar hacerlo. Y muchas veces, porque no conozco otras mujeres, no tengo ejemplos de otras personas que lo pudieran hacer, bueno, diseñamos un programa que se llama Oriéntate. Oriéntate está dirigido a mujeres de tercero de la ESO, 15 años, en donde tienen que elegir una asignatura que va a marcar si van a ir a ciencias o van a ir a letras. Y este es el principio de la toma de decisiones, porque si tú ya no elegiste física, ay amiga, ya no vas a ser ingeniero. O si no elegiste... ¿Y esto con 15 años? Entonces, ¿cómo están tomando esa decisión? ¿Con qué información están tomándola? Y realmente podríamos contribuir, ayudar a la educación a generar espacios donde puedan tomar estas decisiones de otra manera, ¿no? Con más información y de una manera más pausada, en donde pudieran trabajar mejor estas decisiones. Bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido enormemente el abrazo que ha hecho la educación hacia este programa, porque no solamente lo quiere impartir en tercero de la ESO, con 15 años quieren empezar con 12, que es cuando empieza la educación secundaria obligatoria, y quieren acabar en bachillerato y en FP, que es donde terminan, porque esta decisión se toma en tercero, pero luego se puede ir perseverando en ella, ¿no? Y con este estudio de evaluación de impacto, realmente lo que estábamos buscando conocer es, bueno, ¿y qué está cambiando en estas jóvenes? Antes y después, saber, conocer historias de mujeres que lo han hecho, que son ingenieros, pues que les ha costado, o en otro tipo de circunstancias. Y nos ha sorprendido enormemente encontrarnos con que las mujeres y los hombres que reciben este programa de Oriéntate, en donde, bueno, os explico un poco de qué va. Hemos grabado a mujeres, sobre todo mujeres, aunque también hay hombres, porque no queríamos que la educación dijera que esto es solo para las chicas, queremos que ellos también escuchen, ¿no? Que sepan que hay mujeres directivas, que de repente te puede tocar una jefa. Y está bien, no pasa nada, son señoras estupendas, y esta ingeniero, oye, pues es una señora fenomenal, y bueno, pues esos estereotipos que tenemos de... No, pero bueno, en definitiva han sido mujeres que les ha costado hacer la carrera que han hecho y que están trasladando pues, una batería de conocimientos, pero también una batería de actitudes, de habilidades, y en ese estudio de evaluación lo que vemos es que un 30%, casi un 40%, un 37% de las chicas deciden apuntarse a ciencias. O sea, cambian de manera drástica su manera de ver la ciencia, la tecnología y la ingeniería y matemáticas. Pero es que ellos también quieren elegir ciencia gracias a las experiencias de estas mujeres, porque entienden mucho mejor para qué sirven esas carreras. Les hemos preguntado otras cuestiones que nos parecían interesantes, como la perseverancia. Ellas mejoran en un 80%. ¿Qué encontrarán estas mujeres que han encontrado en estas carreras que son complicadas, donde pues muchas de ellas hablan de que eran las únicas ingenieros en su carrera, o algunas que yo hacía físicas y bueno, pues era la única mujer que estaba allí, y bueno, pues están trasladando esa perseverancia, esa capacidad de luchar por lo que quieren, y esto se está impregnando en ellas y en ellos, que es fenomenal. Les preguntamos sobre otro tipo de cuestiones, de cuánto te sientes identificado con la frase a las mujeres les cuesta menos ocuparse de la familia y de los hijos. Y antes de recibir el programa, ellas se sienten identificadas, ellos también, pero es que ellas, después del programa, se sienten nada identificadas. Y la pregunta es, ¿qué tipo de decisiones tomas cuando ya no piensas que te cuesta menos que al hombre ocuparte de la familia y de los hijos? ¿Qué tipo de decisiones tomas cuando piensas que a los hombres no se les da mejor las matemáticas por ser hombres, sino que todos podemos llegar a esas cotas en esos tipos de trabajos, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que la educación es poderosísima, pero crear estos espacios en donde se reflexiona sobre mi futuro profesional está en la base de provocar que las mujeres piensen de manera diferente, de que rompan con una tradición que quizás venía pues, histórica, ¿no? En donde las mujeres estaban en casa, el papel de la mujer era uno determinado, rompen con una tradición en donde los estereotipos de los hombres hacen estas carreras o se dedican a estas profesiones, o qué hay aquí para mí, y sobre todo reflexionan
y toman decisiones sobre su futuro profesional y personal en base a información solvente. Entonces, el reto que tenemos ahora, bueno, la verdad que para nosotros ha sido sobrecogedor, porque empezamos con el programa, empezamos una experiencia piloto con 900 alumnos y alumnas. Yo os digo que vamos a la educación reglada, por lo tanto hay chicos y chicas en las clases y se habla de las carreras profesionales con todos por igual. El siguiente año los centros educativos se apuntaron de manera muy fluida. Y el segundo año tuvimos 7.000 alumnos en la plataforma y los profesores formándose, etc. Este año ya vamos por 15.000 y estamos continuando, y nuestro reto, yo creo que de cara a seguir formándoles y dándoles esa oportunidad de construir esas habilidades y competencias que necesitan para incorporarse al mundo laboral más allá de los conocimientos técnicos, es empezar un poquito antes, en primaria, ¿no? En donde a través del estudio de evaluación hemos podido comprobar que los programas que se imparten desde primaria tienen un efecto muchísimo mayor, pero además estos programas tienen un efecto de ascensor social. Es decir, los jóvenes que tienen situaciones socioeconómicas más desfavorecidas mejoran hasta un 25% más. Y esto se ve correlacionado con cómo se conectan con el sistema educativo, cómo se reducen las ausencias injustificadas y, por lo tanto, previsiblemente los abandonos educativos, pero también mejoran las notas de las asignaturas troncales. Tiene sentido para ellos la educación que están recibiendo, la quieren, la desean, ya no es la educación secundaria obligatoria, sino que es la educación que yo quiero recibir. Y este cambio de mentalidad es esencial en los jóvenes. Es un cambio en donde asisten al colegio de manera que es lo que toca, o asisten al colegio porque esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y este cambio de mentalidad, nosotros estamos viendo unas mejorías en los resultados académicos extraordinarios. Bueno, si queréis saber más, os animo a mirar la página web, que tenemos todo el estudio ahí colgado con toda la evidencia científica. No quiero alargarme más porque me toca la última y realmente quiero ser breve. Así que, bueno, agradeceros a todos haber estado hoy aquí. Julieta. Bueno, pues muchísimas gracias, Blanca. Ahora, si os parece, sí que quería darle la palabra, en primer lugar, que hoy nos acompaña, y además le agradezco muchísimo que haya estado, Claudia Briones, que viene de la Secretaría General de Iberoamérica. Ella es la responsable de la política de mujer. Cuando estuvimos hablando para que estuviera aquí presente con nosotros, también pensamos, ¿verdad?, en muchas cosas que podemos hacer a partir de ahora, porque creemos que hay mucho camino por recorrer y que vosotros además tenéis un impacto esencial. Y sí que me gustaría, Claudia, que tú misma pudieras dirigirnos unas palabras. Y el año que viene, yo creo que esto, director, el año que viene tenemos que poner 2 filas. Yo creo que el año que viene aquí, pero bueno, adelante, Claudia. Gracias, Julieta. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a Promoción Social también por la invitación. La verdad es que ha sido un panel de lujo. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ha sido un panel de lujo y ya es tarde también, así que no quiero robar demasiado tiempo, pero sí que me pareció interesante e importante también compartir lo que estamos haciendo desde la Secretaría General Iberoamericana, ¿no? El estudio que ha presentado Jesús yo creo que es muy interesante, porque además yo creo que contribuye, digamos, a la batería de estudios que existen en otros países de América Latina que efectivamente demuestran a través de datos, análisis, etcétera, que existe una penalización por maternidad y, como bien mencionabas tú, incluso un bono por paternidad, ¿no? Es decir, ocurre lo contrario con los hombres. Y bueno, una vez que ya contamos con esta evidencia, y esta evidencia es muy importante, tenemos que implementar medidas, ¿no? Y en ese sentido, digamos que el primer eslabón es la legislación, y nosotros desde la SEGIP lo que estamos haciendo es trabajando en una iniciativa conjunta con ONU Mujeres para eliminar la discriminación discriminatoria que impide o limita el empoderamiento económico de las mujeres en Iberoamérica. Entonces, como un primer paso, lo que hemos hecho ha sido elaborar un informe que analiza tanto los avances que se han realizado en temas legislativos, pero también los desafíos. El informe ahora mismo se concentra únicamente en América Latina y el Caribe, pero estamos trabajando en ampliarlo con los países iberoamericanos, es decir, o ibero más bien, es decir, España, Portugal, Andorra.
Y un poco, digamos, lo que muestra este estudio es muchos de los temas que se han tocado hoy, ¿no? Es decir, no solo temas de desigualdad salarial, sino que permisos de maternidad, medidas de conciliación, permisos de paternidad también, temas de mujeres en puestos de alta dirección, etcétera, etcétera, etcétera. También demuestra que no solo hay en algunos países de América Latina una discriminación por maternidad, sino que también por estado civil. Es decir, en algunos países de América Latina aún persisten discriminaciones de mujeres que están casadas, ¿no? Muchas veces esas reglas están dentro de las leyes, como por ejemplo en la administración de bienes en un matrimonio. En algunos países de América Latina todavía el marido es el derecho del marido es el que prevalece en la administración de bienes, y también en leyes que no están escritas, como por ejemplo pues cuando una mujer accede a un crédito, pues a veces no tiene los avales o el historial de crédito, digamos, que se necesita para acceder a esos créditos. Entonces, bueno, una vez elaborado el informe, lo que hicimos fue un encuentro en Madrid a finales de octubre, en el que contamos con vicepresidentas, ministras de Igualdad de la región, senadoras, parlamentarias, académicas, y digamos que de este encuentro elaboramos un documento de conclusiones. Ese documento de conclusiones se presentó en la cumbre de jefes de Estado que llevamos a cabo en noviembre en la antigua Guatemala, y digamos que fue reiterado y recogido dentro de la declaración de los jefes de Estado. Y ahora lo que estamos intentando hacer es, digamos, mover un poco esa agenda legislativa a nivel de los países, ¿no? No quiero robar más tiempo. Mañana tenemos un encuentro, pequeño anuncio de publicidad también a las 4:45 para aquellos que quieran venir a conocer más de la iniciativa. Pero bueno, todos estos informes yo creo que contribuyen a lo mismo, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Claudia. Fijaros, si hay algo por lo que estábamos convencidos que teníamos que traer el informe aquí, es porque todos y cada uno de los que estáis aquí sentados sois prescriptores después cuando volváis a vuestras distintas organizaciones, países, lugares de trabajo. Es verdad que cuando se conoce la semana de la CSW, que es un ecosistema propio, y muchas de las que estáis aquí lleváis muchísimos años viniendo y es la tercera vez que vengo, y es verdad que poca gente sabe y conoce todo lo que se hace aquí, y que además no solamente es la importancia de los grandes debates de plenarios, sino de estos side events y de estos encuentros donde de verdad sale un enriquecimiento mutuo y un convencimiento de que aquí se pueden hacer grandes cosas conjuntas y además encontrando ese punto donde necesitamos después seguir trabajando, ¿no? Yo no sé si también veo aquí a Fede, Ana, si quieres intervenir, vamos, según el tiempo, porque tampoco quiero que se nos haga largo, pero yo creo que, por favor, ofrezco el micrófono. Ana, gracias. Buenas tardes. La verdad es que una mesa súper completa y muy ilustrativa. Nosotras llevamos 30 años impulsando el liderazgo femenino y la maternidad es algo que nos preocupa y que forma parte de nuestro argumentario, y tratamos de hacer acciones y sobre todo de transmitir que también es una cuestión económica. En fin, hay datos que conocemos, por ejemplo, en España el índice de natalidad es de los más bajos del mundo, ¿no? Creo que estamos los terceros con 1,3 hijos, y ya hay más muertes que nacimientos, ¿no? O sea que además de ese relevo generacional, realmente hay que pensar y plantearnos como sociedad por qué no nacen más niños y por qué las mujeres cada vez retrasamos más la maternidad. Así que recientemente, el pasado 8 de marzo, sí, emitimos un comunicado en el que, lógicamente, manifestamos nuestro rechazo a la violencia de género, pero donde también pedimos medidas de incentivos fiscales para apoyar a la maternidad. Así que felicidades por el estudio y seguiréis. Y bueno, también me permito una pequeña cuña. Mañana estaremos aquí a las 10:15 con nuestro side event, con una mesa para tratar de encontrar estrategias de cómo impulsar el talento femenino en las empresas, en el entorno revolucionario que ya lo tenemos aquí, que es el 4.0. Y ahí necesitamos mucha más presencia de mujeres en posiciones de liderazgo. Así que os deseo una feliz semana a todas, que efectivamente es muy, muy intensa, pero es una experiencia muy gratificante. Y el Cervantes, sin duda, es una casa fantástica. Nosotras, la primera vez que estuvimos aquí, creo que fue en el 2015, ¿verdad, Ignacio? Y mañana será nuestro 4º año. Así que, nada, feliz tarde a todas y a todos. Muy bien.
pues si os parece, llegados hasta aquí, ya terminamos dando de verdad otra vez las... Ah, no, a ver. Solo una cosa. Sí. Aprovechando la circunstancia, informaros y que mañana Business Professional Women Spain celebramos también un evento paralelo en el Chart Center a las 2:30 del mediodía. Hablaremos de economía circular, Industria 4.0 y cómo nos afecta a las mujeres, cómo podemos romper las barreras de género de cara al futuro. Hemos de pensar en el futuro de nuestras hijas, en el futuro propio nuestro y cómo vamos a superar todos estos obstáculos que nos van a aparecer en los próximos 30 años. Os esperamos a todos y bienvenidos. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, permitirme que felicite a la mesa. Realmente, aparte de interesante, ha sido rigurosa, lo cual se agradece muchísimo porque al final hablamos mucho, pero lo que no apoyemos con datos poco peso tiene. Y quería lanzar un reto a Eva. Vamos a ver, nosotros desde BPV Spain siempre hemos defendido que en la rentabilidad de género estaría la solución, el reconocimiento de esa rentabilidad de género, estaría la solución que ahí nos llevaría a la igualdad directamente. Si somos capaces de convencer al empresariado de que tener a mujeres, de que tener consejos diversos, que la diversidad está la solución y que eso afecta directamente, y además hay datos que hablamos de más de un 30% de la rentabilidad de género al poder introducir a mujeres cuando aumenta más del 30% de los consejos de administración, aumenta mucho la rentabilidad de las empresas. Pero se desconoce, no hay datos tampoco en España, no hay ningún dato al respecto y se desconocen casos de éxito como el de Iberdrola. Yo creo y te pido por favor que lo divulguéis porque es muy importante que la gente sepa que una empresa tan referente como es Iberdrola puede obtener estos resultados. Y además te lanzo un reto. Al año que viene, en el 2020, en mayo, vamos a celebrar el tercer International Connecting Plus, es el tercer congreso que realizamos desde BPV. El último tuvo lugar en Valencia con 900 asistentes, 30 países participando, Premios Príncipes de Asturias, la Asociación Económica de Obama, o sea, congreso de mega nivel. Y yo te pediría que por favor pudiéramos contar contigo para que divulgues esta gran experiencia que yo creo que hace falta. O sea que ahí dejo la cuestión y muchísimas gracias porque de verdad que se ha disfrutado a pesar de las horas y del cansancio de todo el día, se ha disfrutado la mesa. Enhorabuena. Esto que acabas de hacer en castellano se puede decir pajarito que veo, plumita que le arranco. Claro, ¿no? por supuesto. Está muy bien hecho. Por supuesto. Muy bien. Ya que está por aquí el micrófono, para finalizar, bueno, agradecer de verdad, ha sido yo creo que una exposición fantástica sobre el estudio, felicito, no solamente a todos los que han hecho estudios, sino también a la Fundación. Yo creo que nos han dado unas buenas lecciones y un buen repaso. Pero no he visto nada, soy representante de la Federación de la Mujer Rural de España y no he visto datos especiales para el mundo rural. Porque la precariedad en el trabajo, sobre todo los problemas y la problemática en general que existe, es mucho más complicada que la que tenemos hoy aquí. Pero bueno, si es un recordatorio, se podría venir bien en alguna ocasión y no nos importaría, pues eso, un poquito abrir el abanico. Y estamos dispuestos a apoyar y ayudar desde la Federación y aportar todos los datos necesarios que podamos tener. A partir de datos todo se puede trabajar. Jesús le pone nombre. Tú das el dato y Jesús te pone el nombre. Muy bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, director, gracias a todos por haber venido y nosotros como Rafa Nadal en las finales, ¿no? El año que viene volveremos a estar aquí, ¿no? Que eso es lo más importante. Muy bien, gracias.